Hola Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, te saludamos desde la Universidad Andrés Bello de Concepción para conversar de un tema bastante cotidiano. Hablamos de utensilios de cocina que ustedes pueden ver que tenemos aquí en este esfuerzo de producción, gracias también a la universidad que nos ha recibido para conversar de este tema, que podrían provocar daños importantes en la salud. Y para precisamente hablar de este tema, de la importancia de manipular bien los utensilios, tener un cuidado, estamos junto a Natalia Sánchez, tú lo decías Lucho, quien es especialista en inocuidad alimentaria. Natalia, muchas gracias por recibirnos y bueno, partamos analizando. Tenemos aquí tabla de madera, tabla de plástico, tenemos sartenes. Vamos a ir ahí desmenuzando un poco cuáles son los peligros, Natalia. Exactamente, buenos días, gracias por estar aquí porque realmente en un esfuerzo de producción conseguimos un montón de cosas para que usted en la casa no lo haga. Usted no lo haga. Vamos analizando por parte. Entonces, mira, nosotros teníamos el plástico que conversábamos recién fuera de cámara. ¿Cuál era, Natalia? Empecemos, por ejemplo, con estos tuppers de plástico que muchas veces uno utiliza para llevar el almuerzo, para ir guardando cosas, pero también pueden representar un riesgo. Aquí vemos, de hecho, en la imagen de Beto Valenzuela, ustedes ven cómo se va desgastando, Natalia. Conversábamos recién, esto es súper importante por el daño que podría provocar a la salud. Claro, probablemente ustedes en las casas han visto varias veces donde el plástico por dentro empieza a corroerse. Eso nos dice que el plástico ya no tiene que ser utilizado. Estos plásticos están diseñados para que tengan un tiempo de duración limitado. Y otra cosa también es que todos los aceites calientes van a generar daño en la superficie del plástico. Tenemos otro aquí, ¿me puede prestar ese ahí, por favor? No, el plástico, ese. ¿Ya? Independiente de la marca que tengan estos plásticos, habitualmente cuando uno utiliza alimentos que son calientes, sobre todo que tienen alta concentración de grasa, empiezan a deteriorar el plástico. Entonces, una vez que pasa esto, se empiezan a desprender estos plásticos hacia el alimento y eso comienza con la acumulación de los microplásticos. Sí, Natalia, de hecho nosotros hablamos, muchas veces uno los mete al microondas, uno calienta los alimentos, pero eso termina provocando un riesgo. Vamos de alguna manera quitando las capas del plástico, lo que termina siendo súper peligroso. Claro que sí, por eso yo les traje estos dos, ¿no es cierto? Este que es súper evidente, que se ha roto y de hecho tiene una superficie que es rugosa, si usted la siente que adentro está rugosa, y se van desprendiendo, como usted dice, las capas internas del plástico y eso finalmente uno se lo está comiendo. Claro. Por eso estos plásticos están diseñados para solamente meter alimentos generalmente que son fríos. Sí, Lucho, Natalia también te está escuchando, así que ahí atento a tus consultas también respecto a este tema de los utensilios de cocina. Aprovecho de saludar a Natalia y ahí ella justo respondió a lo que yo le iba a preguntar. En ese caso, entonces, para guardar cosas calientes en el refrigerador, ¿tiene que ser en recipientes de vidrio? Perdón, no se pueden meter al refrigerador al tiro, pero cosas calientes en recipiente de vidrio, ¿siempre? Sí. Hola Luis, buenos días. Mira, la verdad es que lo ideal sería recipientes de vidrio y se pueden meter calientes. Eso antiguamente la gente decía que no había que meter al refrigerador porque se descomponía. No, sí se puede, se puede. Lo que pasa es que cuando tú metes algo caliente al refrigerador, se aumenta la temperatura dentro del refrigerador. Entonces, ¿qué pasa? Que el refrigerador tiene que ser más potencia para enfriar todo lo que está dentro, pero sí se puede. Lo ideal sería un envase de vidrio con una tapa. Ojalá de silicona. Eso sería lo ideal para que, ¿no es cierto?, no se emitan estos vapores y también el olor de la comida no vaya a contaminar a otras, porque eso es lo más desagradable que pasa en el refrigerador. Ya, te lo pregunto, Natalia, porque mi señora nunca me deja meter los potes recién calientes al refrigerador. Pues siempre dice que hay que dejarlos afuera un ratito y de ahí, cuando se enfríen, uno los puede meter al refrigerador. Tú ahora nos das este dato de que se puede. Sí, claro. Antiguamente, los refrigeradores antiguos no se podía, ya porque se calentaba dentro, entonces no tenía la potencia de enfriar lo que había, pero no, hoy día sí se puede. Ya, lo otro, pregunta, tú nos dices que alimentos fríos en estos típicos recipientes de plástico. Por ejemplo, la comida que me sobró y que ya se enfrió, ¿también la puedo meter en estos recipientes plásticos o no? Sí, la comida fría, sí. Lo que pasa es que los plásticos pueden durar harto tiempo, pero la consideración que hay que tener es la temperatura del alimento. Esa es la clave para evitar el deterioro, porque estos plásticos obviamente se van deteriorando muy fácilmente. Entonces, si queremos hacerlos durar, tenemos que evitar el alimento caliente al interior. Ya, ok. Última pregunta de esta área. Por ejemplo, si yo tengo en uno de estos recipientes que estaba frío,
tengo ahí comida y la quiero calentar en el microondas, ¿tengo que sacarla del recipiente de plástico, ponerla en otro recipiente y ahí calentarla? Ojalá. Sí, ojalá que sí. Lo ideal sería sacarlo del pote plástico y pasarlo, por ejemplo, a un plato o a una estructura de vidrio y para calentarlo de esa manera, porque si bien es cierto, si ustedes se han fijado, los plásticos atrás dicen, se puede congelar, se puede meter a microondas, ¿no es cierto? Incluso lavavajilla. El plástico, cuando es sometido al calor, como hemos conversado, va perdiendo sus capacidades, ¿no es cierto?, su plástico interior. Por lo tanto, se recomienda siempre mejor traspasarlo a un plato, traspasarlo a una estructura que sea de vidrio, y de esa manera nosotros nos exponemos mucho menos al consumo de estos microplásticos. Y ese es el riesgo con lo que pasa con estas estructuras plásticas. Ya. Oye, Don Rodolfo. Lucho, Natalia, pasemos a hablar de las tablas también. Muchas veces que nosotros cortamos la carne, el pollo, las verduras incluso. Esto también es sumamente importante porque, mira, Natalia, si podemos mostrar, de hecho, uno va produciendo estas marcas con los cuchillos y eso también va generando bacterias, contaminación en estas mismas tablas. Exacto. Yo creo que esta tabla es la que ustedes pueden ver en todas las casas. Vamos La a clásica. ahí. ¿Ya? Y si ustedes ven, estas tienen estas grietas o estas heridas que son clásicas de las tablas de plástico, ¿ya? Porque eso es mucho más evidente porque tiene un fondo blanco. El problema de esto es que es difícil sacarlo, sobre todo cuando uno utiliza alimentos que son como más gelatinosos, por ejemplo las carnes, generan más residuos. Ahora, ¿cuál es el problema de estas grietas? ¿Usted se ha fijado alguna vez cuando pasa un tiempo que usted no se lava los dientes por un día completo y usted siente en sus dientecitos la formación de una estructura que es como ligosa? Ya, eso se llama biopelícula y eso es lo que se forma cuando quedan residuos orgánicos en cualquier superficie. Y eso pasa en estas grietas donde se empiezan a depositar bacterias y hacen una comunidad bacteriana y empiezan a formar un pegamento sobre ellas mismas y es muy difícil sacarlo, ¿ya? Por eso también en todas las tablas, habitualmente lo que es material orgánico, madera, plástico, ocurre exactamente lo mismo. De ahí la importancia al tipo de plástico que compramos, porque de repente, no sé si les ha pasado a ustedes, que compran, hay ofertas de tablas muy baratas, ¿no es cierto?, y se nos rayan con una facilidad tremenda. ¿Qué tipo de tabla utilizar, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos también... Natalia, por ejemplo, para picar cebolla o picar estas verduras que son finitas, que uno habitualmente tiene que hacer mucha fuerza con el cuchillo y se generan esas grietas. ¿Qué tipo de tabla utilizar ahí? Sí. Mire, si tenemos que elegir la tabla ideal, yo diría que tenemos la tabla de vidrio, ya que también la tenemos aquí, ¿Ya? pero la tabla de vidrio tiene unas desventajas importantes, ¿ya? La tabla de vidrio, el problema gravitante, uno, es que los alimentos se desplazan muy fácilmente por la superficie, y ahí eso es terrorífico. Vamos a terminar todo Lo cortado. segundo es que le quita el filo a los cuchillos. Ya. Y lo tercero es que genera un ruido que a muchas personas les genera como esa cosa cuando uno pasa la mano como por una pizarra. Claro, una cosa como un escalofrío. Entonces la gente trata de evitar las tablas de vidrio. Yo recomendaría siempre cortar, por ejemplo, en tablas o de vidrio o en tablas de, vamos a ver esta de acá, tablas de plástico que sean de buenísima calidad. Por eso las tablas, de repente uno dice, ¿cómo una tabla va a costar 12, 15 mil pesos? Y la idea es eso, ya que sea un plástico bueno, que tienda menos a generar estas grietas. Pero una cosa que es clave, si uno tiene una tabla de lo que sea, madera, plástico, vidrio, es una remoción mecánica después de que nosotros cocinamos. Ya, en ese sentido, ¿hay que ver que la tabla sea más firme, más dura la plástica? Yo diría que la calidad del material importa mucho. O sea, si hay una tabla que es muy barata, evidentemente que lo más probable es que usted cuando corte en su casa va a encontrar que se generan las grietas con mucha facilidad. Ya. Pero mira, pasemos a la tabla de madera, que esta es un que debe ser clásico de toda la vida de las habitual en casas. las casas. Y además para regalo, la gente las regala. Exacto. La casa Claro. todas las casas hay prácticamente una Claro, tabla de madera. claro. Aquí tenemos una tabla de madera que no ha sido usada, pero esta tabla lamentablemente la lavaron previo al uso y le salieron hongos. ¿Ya? Ya. Entonces una cosa que es gravitante de las tablas de madera es el secado. Se puede secar con un secador de pelo, ya, o secarla con un paño, pero el problema de las tablas de madera es que es dependiente de la calidad de la madera.
Entonces, cuando hay maderas que son de mala calidad, la madera por sí ya misma es porosa, acumula agua y es muy difícil secarla. Y pasa exactamente lo mismo que les decía yo de las grietas que van quedando de estas poblaciones bacterianas que son muy difíciles de remover, que se llaman las biopelículas. ¿Y qué pasa, Natalia, cuando uno corta carne, por ejemplo? ¿Cuál es la recomendación? Uno termina de cortar, de alguna manera tomamos la carne y la dejamos en la olla. ¿Cuál es la recomendación inmediata? Ya, una de las cosas que hay que hacer inmediatamente que uno termina de ocupar una tabla, ya sea de madera, plástico, lo que sea, es utilizar una estructura que genere una remoción mecánica. Entonces nosotros pasamos por la superficie tratando de que esas bacterias no se queden pegadas para que no sinteticen esa especie de pegamento que vaya, ¿no es cierto?, a generar que sea mucho más difícil, porque después es mucho más difícil sacarlo. Dato clave, agua caliente y detergente es la clave, ¿ya? Aquí hay que evitar usar productos, por ejemplo, químicos, porque finalmente eso también va a entrar en contacto con nosotros y nosotros vamos a comer ese químico. Entonces, la remoción inmediata de lo grueso, ¿no es cierto?, agua caliente con detergente, eso es espectacular, y el secado, que es vital para las tablas de madera. En cloro también se pueden dejar, pero la cantidad de cloro es clave, porque tiene que ser muy poquito. En el caso del cloro, por ejemplo, pueden ser un par de gotas, si usted sumerge su tabla, un par de gotas en 1 o 2 litros de agua. Ya hay que tener cuidado con la concentración del cloro, porque el cloro también es tóxico para el ser humano. Oye, y lo otro, Natalia, alguna vez escuché que las tablas había que echarle un poquito de cera de abeja. ¿Es tan así o no? Sí, las tablas, por ejemplo, cuando las tablas son de buena calidad, de maderas buenas, una forma de protegerlas es ponerle cera encima, pero eso tiene que estar haciendo constantemente, porque también uno tiene que evitar ponerle mucha fuerza al cuchillo para no generar grietas más profundas. Y como les decía yo, cada vez que usted use su tabla, hacer esta remoción mecánica intensa, pero no con virutillas ni nada con eso, sino que cepillito, que eso sería lo ideal. Oye, me pregunta nuestro editor... De alguna manera los elementos tan corrosivos, ¿no? Bueno, ahí está Lucho también. Sí. Sí, me pregunta nuestro editor por las tablas de mármol. Las tablas de mármol son también muy buenas, pero pasa lo mismo que pasa un poquito con las tablas de vidrio, que la gente no está acostumbrada, porque la gente le tiene mucho cariño a la tabla de madera, así, incluso la que fue entregada por nuestra abuelita, que ya aquí hasta un día, sí, esa es la mejor tabla, le ha pasado probablemente a todos ustedes. Sí, pero lo que dices tú del antiadherente... La tabla de mármol es espectacular, también es buena. Claro, como no tiene antiadherencia, claro, si no cortas bien y no tomas bien el cuchillo... Los alimentos se mueven para todos lados. Claro, vaya a terminar con 3 falanges menos, po. Ese es el tema. Claro. Natalia. Claro, entonces, hay que hacer una especie de capacitación para eso. Sí. Ok, Natalia, Rodolfo, muchas gracias. Le agradecemos a ambos. Chao, chao. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, nos vemos, chao, chao.